Bienvenidos nuevamente a su podcast La Plática. En esta ocasión tendremos un tema muy importante sobre el mercadeo y sobre el presupuesto de estas campañas. Pero antes de dar paso a este tema, le damos paso a nuestros patrocinadores. Gracias a nuestros patrocinadores, Liga de Justicia, en caso de lesiones laborales, accidentes de bicicleta, resbalón y caída, por favor llame al 1-800-355-1234. Liga de Justicia, tus abogados. Bienvenidos nuevamente y ahora nos acompaña como siempre mi colega Jennifer Firpo, quien nos va a estar ahora instruyendo sobre un tema de mucha importancia para todos, pero particularmente para ella, porque ese es el área precisamente en la que ella se desempeña, que es el mercadeo y las campañas de publicidad. Bueno, muchísimas gracias, Luis, y bienvenidos a todos por otro episodio a su Plática Podcast. Y sí, hoy estaremos tocando el tema de cómo integrar lo que es el presupuesto en las campañas publicitarias, o mejor aún, cómo integrar un presupuesto para el marketing en el business plan de cada persona. Perfecto. Bueno, como en ocasiones pasadas empezamos a hablar sobre lo que era el branding, luego empezamos a hablar, ¿verdad?, sobre los detalles básicamente que van llenando. Ahora vamos ya a la parte importante, a la parte del dinero. En la parte que nadie quiere escuchar. Exactamente, esta es la parte. Y creen que por magia se dan las cosas, pero sí, hay que invertir, ¿verdad? Sí. Entonces, contanos un poco acerca, danos una introducción a cómo, por ejemplo, ¿verdad?, una profesional como tú trae, ¿verdad?, o diseña este tipo de campañas antes de entrar a los números. Bueno, antes de entrar al número, obviamente se tiene que revisar los que son los brand guidelines, que es lo que hemos ya tratado de hablar anteriormente acerca de las marcas. Pero lo primero que se debe hacer es un research del mercado para así saber qué está pasando con la competencia, cómo se puede comparar los precios con la competencia, pero no tanto precios, sino qué tipo de productos, qué se lo hace diferente, cuáles son los canales, cuáles son los medios de que ellos van a utilizar para promover sus negocios y cómo se va a hacer una estrategia que sea customizada para cada compañía. Ya iba a decir customized. Que sea customizada para cada compañía. Todo depende del mercado y el tipo de persona que ellos quieren atraer, obviamente. Yo creo que algo importante que tú decías ya en varias ocasiones, Jennifer, ¿verdad? No es tanto solo el producto, sino la historia, ¿verdad?, que se cuenta. Entonces, en ese sentido, creo que es importante. Y esto precisamente es lo que permite contar la historia. Sí, pero para tú contar la historia necesitas saber el historial anterior de los demás. Y no necesariamente la competencia, porque, por ejemplo, yo siempre he dicho que la competencia no existe. Siempre hay forma de tú ser diferente, aunque tengas el mismo producto que otra compañía. Lo importante es saber cómo hacerte diferente, como dices tú, sí, tú vas a decir tu historia, pero cómo tú vas a decir tu historia. ¿Qué estrategias vas a utilizar para decir esa historia que te favorecen a ti para posicionarte en el mercado? Es lo segundo. Y lo tercero es ¿cuál es el presupuesto que vas a integrar dentro de esas campañas? Entonces, ya que tenemos el elemento diferenciador, ¿verdad?, entre tu historia, ¿verdad?, y la de tu competencia, contanos un poco acerca del presupuesto. ¿Cómo comenzamos con el presupuesto? Por lo general, la regla general entre negocios se debería implementar cuando se hace lo que es el plan de negocios, que eso se hace antes de empezar un negocio. Pero tú y yo sabemos que la mayoría de personas empiezan un negocio y no tienen ni siquiera un plan de negocios. Pero vamos a imaginar que en este escenario sí tienen un plan de negocio. En el plan de negocios se hace lo que son las finanzas. Entonces, dentro de las finanzas es que está la categoría del marketing, que es el dinero que se va a sacar o el porcentaje del dinero que se debería sacar para el marketing en sí. ¿Cuánto se va a integrar lo que es el famoso ROI o el ad spend, que es lo que la gente le llama? Eso se integra dentro del plan de negocios. Sin embargo, si la persona no tiene un plan de negocio, o si ya tienen un plan de negocio pero no integraron la parte del marketing dentro del plan de negocios, se podría hacer entonces ya por campañas publicitarias, o todo dependiendo si ya tienen un tiempo trabajando si ya tienen como años, por ejemplo, en negocio,
se tendría que hacer un porcentaje de lo que harían en el año, como lo que hacen anualmente. Pero vuelvo y repito, la forma ideal debería ser integrándose dentro de lo que es un plan de negocios. Y si no, se integraría, la segunda forma sería integrarlo dentro de un plan de marketing. Yo creo que hay un par de siglas, ¿verdad? Que ocupaste, acronyms, que ocupaste que creo que merecen un poco. Mencionaste el ROI, ¿verdad? El Return of Investment, ¿verdad? Que es el dinero que tú inviertes, pero cuánto te va a hacer ganar ese dinero, por ponerlo en palabras más simples. Perfecto. Y eso, ¿verdad? Porque muchas veces la gente oye esos términos y ¿verdad? Y lastimosamente, ¿verdad? No lo entiende. Creo que es importante esa ¿verdad? Que es el ROI, cuando nos referimos a eso, es el Return of Investment, ¿verdad? Que correcto. Es básicamente en cuánto vamos a recuperar el dinero que estamos invirtiendo. Correcto. Entonces, ya cuando tenemos eso, ¿verdad? Entonces, comenzamos a trabajar ya en idealmente esto es parte del plan de negocios, ¿verdad? Idealmente. Y en una subsección que es el plan precisamente ¿verdad? de mercadeo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso, entonces, digamos, para establecer ya entrando en materia, digamos, ¿verdad? El siguiente paso del presupuesto, ¿verdad? ¿Cómo se trabaja el presupuesto de mercadeo? Bueno, ahí tendríamos que dividirlo por categorías. Okay. Si es un startup company, como empezamos a decir, que tienen su plan de negocio uh-huh. y están integrando un presupuesto para el área de marketing, por lo general, y las personas no les va a gustar esto, por lo general el porcentaje que se utiliza es más alto porque es un startup. Y la razón por esto es porque hacer que se crea lo que es el brand awareness, hacer que las personas reconozcan tu marca. Por eso, por lo general, cuando es un startup company, le dicen que por lo menos un 20% de lo que se va a integrar. Y es bastante alto, pero en realidad se toman eso porque la forma más fácil de explicarlo es que si tú eres nuevo en el mercado, nadie va a saber quién eres tú. La competencia ya está establecida y tienen una posición en el mercado. Y para tú poder integrarte y llegar nuevo, necesita bastante dinero que se debe de invertir. Perfecto. En el mercadeo. Básicamente comenzamos de cero, ¿verdad? Y hay jugadores en el campo ese, ¿verdad? Uh-huh. Que obviamente tenemos que empezar a ganarle territorio. Entonces, totalmente. Por lo tanto, hay que hacer una mayor inversión para poder darnos a conocer, para que sepan que existimos. Y por lo general, por eso es que la mayoría de personas cuando tienen su primer negocio, empiezan su primer negocio, fallan en ese sentido y se esquivan la mayoría de pasos del marketing, porque no creen que es algo necesario, pero lo más importante es si tú te estableces desde el principio, a la larga te va a salir menos costoso. Siempre dicen por ahí, lo barato sale caro. Sí, no, eso es lo importante, ¿verdad? La inversión inicial es la que va a determinar básicamente el éxito o la falta de éxito en el siguiente. Y contanos además de eso, entonces ya tenemos básicamente el porcentaje del startup, ¿verdad? Uh-huh. Ahora digamos una compañía que quizás ya tenga más de 2 años, ¿verdad? Pero quizás no está tan establecida como, ¿verdad? Digamos un rango de unos 2 a unos 5 años, digamos. Bueno, cuando ya no está tan establecida, ahí se tendría que dividir en 2 categorías, que ya sea si es un producto físico o es un servicio. Perfecto. Si, por lo general, cuando ya tú tienes un negocio establecido de unos cuantos años, la regla general del presupuesto que vas a integrarse es por lo menos de un 2 a un 5% del revenue, de lo que se gana anual. ¿Qué pasa? Si es un servicio, se puede decir que el porcentaje es menor aun cuando ya tú tienes un producto físico. Y lo voy a explicar el por qué. Si es un servicio simplemente, tú tienes menos gastos. Solamente tienes que pagar lo que es mano de obra y cualquier otro integrante, ya sea si estás utilizando un software o algo así, que todo va integrado dentro del marketing. Uh-huh. Sin embargo, si es un producto físico, ya tú tendrías que pagar una cantidad y venderlo a cierto, ¿cómo se dice eso? Cierto nivel o a cierto...
a cierto markup para poder ganar cierta cantidad de dinero, que ahí entonces se tendría que coger la parte no que tú estás gastando, sino también la parte de cuánto es el revenue que estás ganando. Es básicamente el porcentaje, el tuyo, sería el diferencial entre lo que estás básicamente pagando y lo que vas a estar ganando. Correcto. Entonces, en ese sentido, cuando es un producto físico, porque se vende más rápido, para tener mejor presencia o para tener mejor reconocimiento, se recomienda tener por lo menos un 5% de el revenue anual de cada persona, de cada compañía. O sea, que obviamente el producto, además de que, ¿verdad? Es visible, lo tenés que hacer más atractivo, ¿verdad? Todo esto es una cuestión también de que jugás con otras variables que no necesariamente dependen de ti. Estamos viviendo momentos ahorita donde, por ejemplo, la importación de un producto te puede cambiar ese markup, ¿verdad? Correcto. Por aranceles o todo. Entonces, creo que es importante. Y ahora, normalmente, digamos, las compañías ya más establecidas, quizás compañías un poco ya, digamos, de tamaño mediano, ¿qué es lo que se le recomienda a estas compañías? Bueno, ya cuando una compañía es mediana, todo depende del objetivo final que van a atender para su marketing. Ya cuando una compañía es mediana, quiere competir con los más grandes. Uh-huh. Y por lo general, los más grandes, bastante billete que invierten en lo que es el marketing. Pero ya se tendría que hacer un poquito más estratégico. Y por lo general se le dice, siempre empiezan de un 7 a un 8% de lo que ganan anualmente, pero es lo que digo, por la mayoría de compañías se enfocan en el 5% del revenue anual, porque es un buen número para poder aumentar el reconocimiento de cada compañía, de cada producto. Pero también acuérdate que ya cuando tú vas creciendo como compañía, tiene más de un servicio. No, por lo general, una compañía no se queda con un solo servicio porque entonces se van a bancarrota. Pero agregan más servicios. Cada servicio se tiene que comparar en diferentes fases, ya sea si vamos a competir con los más grandes o si vamos a algo totalmente nuevo. Todo depende del objetivo final de cómo quieras lanzar en el mercado o cómo quieras promover esos productos. Y por eso, por lo general, se prefiere quedar en el 5%, ya sea si es un servicio. Y obviamente, si es un producto físico, ya sería un poquito más alto. Hemos establecido entonces ya, digamos, el número global, ¿verdad? de la campaña, ¿verdad? O de la campaña publicitaria. ¿Cuál es el siguiente paso ya cuando estableces ese, digamos, el primer número, ¿verdad? Que es básicamente el porcentaje anual de las ventas? Ahora, el siguiente paso sería... Para el siguiente paso ya sería tú hacer un estudio de cómo las campañas publicitarias están retornando el dinero que acabas de invertir. Ese sería el paso a seguir, porque así tú determinarías si puedes seguir en el mismo budget, si le quieres integrar un poquito más y cuánto más se traería esa campaña. O si hay que cambiar totalmente la estrategia para hacer que el dinero que estás invirtiendo te produzca el doble o el triple. Perfecto. Y esto es básicamente es lo que hablamos de métricas, ¿verdad? Correcto. ¿Qué es lo que, cuál vehículo o cuál medio al que tú hacías referencia, ¿verdad? Al inicio, es el que te está básicamente generando el mejor retorno, ¿verdad? El mejor retorno de inversión. Entonces, y esto, ¿cómo se hace eso, Jennifer? ¿Cómo, por ejemplo, haces ese tipo de análisis? Quizás en términos generales, ¿cómo le puedes, por ejemplo, medir la efectividad de una campaña? Bueno, todo depende del tipo de campaña. Si es una campaña de las redes sociales o de Google, lógicamente te dan lo que son la parte de las métricas que te dicen más o menos cuántas personas vieron el anuncio, cuántas personas interactuaron con el anuncio, cuántas personas siguieron al último paso con el anuncio. Todo depende si tú estás conectando lo que son la parte métricas de, por ejemplo, de Google Analytics o si tú lo estás haciendo por redes sociales. Sin embargo, cuando es por televisión o por radio, es otro tipo de métrica, ya sea cuántas personas los vieron, cuántas personas escucharon el anuncio, cuántas veces se repitió y cuántas personas estaban al mismo tiempo escuchando. Pero no simplemente al mismo tiempo que se pasó el anuncio, sino quién tomó acción depende de. Entonces, esas métricas se van utilizando las
la data se van calculando los números para saber cuáles personas de esa campaña específica tomaron alguna acción y compraron uno de los productos o servicios que estás promoviendo y que te trajo dinero. Y de ahí es que se saca lo que es la métrica del ROI o el Return of Investment, del dinero que estás invirtiendo, para saber más o menos si recuperaste el dinero que invertiste, pero que también si estás ganando dinero de ese que invertiste y cuánto se multiplica. Perfecto. Entonces, básicamente hay una manera concreta de que la persona que esté invirtiendo en esta campaña sepa cuánto le está retornando. Correctamente. ¿Verdad? Que muchas veces la gente cree que eso es, quizás cuando se hacía en términos masivos, había, ¿verdad? O diferente tipo de publicidad, era mucho más difícil, ¿verdad? Que, por ejemplo, se hacían campañas masivas, ya sea de flyers o lo que sea. Entonces, era mucho más difícil. Ahora, ¿verdad? Dado todo este adelanto tecnológico, obviamente hay una manera de poderle dar seguimiento a eso mucho más preciso. Sí, no, totalmente, porque ya hoy todo con la tecnología es fácil tú saber todo el movimiento de cada campaña. Pero vuelvo y repito, toda esta información que tú y yo estamos hablando, si tú la buscas en Google, por ejemplo, y haces un pequeño research, te da detalladamente de cómo tú vas a hacer, cómo tú puedes coleccionar la métrica. Lo que sí deben hacer es asegurarse de que todos los programas o todas las, vamos a decir, tools, herramientas que estén utilizando, estén todas conectadas con la website, que es algo muy importante. Por eso siempre hablamos anteriormente de lo que es el SEO, de lo que son la métrica de Google, precisamente porque todo el mundo busca todo en Google. Y tú necesitas asegurarte que cada campaña esté ligada con esas herramientas de métrica para poder tener un número, para entender cómo está funcionando cada campaña publicitaria. Solo por efectos de ¿verdad? Educación a nuestra audiencia. ¿Qué es el SEO? ¿Verdad? El SEO es Search Engine Optimization. Eso es lo que la mayoría de personas entienden que debes implementar como una forma de cómo se comporta cada persona cuando está en la website. Por ejemplo, si entran a tu website y si entraron a la primera página, ¿por qué entraron a la primera página? Eso se compone lo que son los keywords y las frases, que son como las frases que las personas mayormente van buscando en las redes sociales, en Google. Por ejemplo, si tú buscas La Plática Podcast, te van a salir diferentes podcasts que tal vez sean parecidos, pero es porque estás utilizando una red de frases comunes o una red de keywords que están utilizando, atrayendo a la audiencia, y cuántas de esas personas utilizan la misma keyword o frase. Entonces ya depende de ahí, se entran a tu website y ahí tú puedes analizar el comportamiento de tu website de cada persona que entra de principio a fin. De hecho, hay una manera de adherirle esas palabras que la gente busca, ¿verdad?, a tu website en lo que se conoce como el meta, ¿verdad? El meta tag. El meta tag, ¿verdad? Que es básicamente facilita la localización o la ubicación de tu website en ese mundo tan grande como es Google. Pero es importante aclarar que deben tener una cuenta en Google My Business, en Google Analytics, Google Ads. Son diferentes componentes que Google utiliza, pero que todo debe estar como en sync uno al otro. Si no está así, no vas a tener las métricas correctas. Yo creo que ese en sí solo es un tema, ¿verdad?, que debemos, que vamos a vamos a elaborar, vamos a desarrollar, porque sí, es verdaderamente fascinante todo lo que se puede dar ahora, ¿verdad?, en ese sentido, en el término de ¿verdad? ¿Por qué es que mi página no sale en la primera? Cada vez que pongo, por ejemplo, Google, ¿por qué mi página no sale en la tercera página y no sale en la primera? ¿Verdad? Entonces, todas esas cuestiones creo que son importantes de determinar. Pero, Jennifer, ya para concluir, ¿verdad?, esto, yo creo que sería importante hacerle a la gente un resumen, ¿verdad?, de los pasos, de cómo es que llegamos a digamos, final, al proceso, ¿verdad? Claro. Como empezamos al principio, el presupuesto del marketing es uno de los pasos más importantes que deberían darse dentro del plan de negocios, pero la mayoría de personas lo esquivan. En primera, se debe analizar si es un startup company, como hablamos anteriormente. Si es un startup company, se le da de consejo que por lo menos el 20% del dinero que van a invertir para empezar el negocio sea dedicado solo al marketing, para que se establezcan
en el mercado. Ahora, si ya es un negocio que está un poco establecido, se les recomienda a mí me gusta, Google te dice que sea del 7 al 8%. Pero todos sabemos que nadie va a invertir el 7-8% cuando es una compañía pequeña. Mi consejo siempre es quedarse dentro del 2 al 5% de lo que ganan al año. Sin embargo, en esta pequeña categoría se dividen si es servicio o si es producto. Si es un producto físico, se les recomienda el porcentaje, que es el 5%. Y el 2.5 o el 2% por ahí, 2 a 3%, se le recomendaría a una compañía que sea de servicio. Ya si es una compañía que está más estabilizada, que quiere competir con los más grandes, se les recomienda por lo menos del 5 al 8%. Todo depende si es un servicio o si es un producto. Y la razón por esto es porque así tendrías una inversión más alta, pero asimismo vas a recuperar el doble y el triple porque estás creando lo que es el momentum cuando tienes una campaña publicitaria corriendo y obviamente para establecer lo que es el reconocimiento de marca dentro del mercado. Y por último, para poder analizar cuál es el dinero que invertiste, cuál fue la ganancia de la inversión, pues se deben hacer lo que estábamos hablando anteriormente de integrar lo que es el SEO, Search Engine Optimization, y analizar las métricas, ya sea de Google o ya sea depende de cada herramienta que se utilice para el anuncio, y asegurar cuál es el porcentaje de inversión, cuánto se retornó y cuál fue la ganancia, depende de cada métrica. Perfecto. Bueno, ahí lo tienen. Es, ¿verdad? Paso a paso cómo se establece un presupuesto de una campaña y luego cómo se hace también para medirla. Así que, Jennifer, nuevamente, muchísimas gracias. Muy instructivo, ¿verdad? Paso a paso cómo se van dando las cosas y ¿dónde te pueden controlar? ¿Dónde te pueden ubicar? No controlar, me pueden ubicar. Ubicar. Me pueden ubicar en cada red social. Jennifer Firpo, ese es mi handle, o pueden ir a jvisionadvertising.com, que es JVSION advertising.com, o me pueden llamar al 646-243-0055 si necesitan una consulta. Perfecto. Muchísimas gracias, Jennifer, y nos vemos aquí en una próxima ocasión. Gracias, y gracias a ti, Luis. Gracias.